Soy su anfitrión, Felipe del Castillo, de este podcast Team Análisis Bíblico. Y hoy muy honrado y muy contento de tener a dos buenos maestros, expositores de la Biblia, a Daniel Santos de la Ciudad de México. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, muy contento de estar aquí, pastor. Y que ya has estado con nosotros. Y aquí dando el remojo, el estreno de nuestro amigo Iván Martínez de la Comarca Lagunera. Bienvenido, Iván. Gracias, pastor, un privilegio estar aquí. Y bueno, Iván tiene voz de locutor. Usted se va a dar cuenta si oye o ve este podcast que dice quién es ese, a quién contrataron, ¿no? Así le dio Dios esa voz aguardientosa. Recuerde que nuestro propósito es examinar algunos pasajes de la Biblia, algún tema de algún pasaje de la Biblia o versículos que nos enseñan de una manera práctica a aplicar la Biblia, porque las Escrituras, la palabra de Dios, es para vivirla. Y hoy estamos continuando con esta serie del poder de este nuevo mandamiento que Jesús estableció. Él dijo que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero Él vino y dijo: les doy un nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento sería el 11º, si se puede llamar así, es que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Y este amor debe ser llevado a las relaciones que tenemos cercanas. El que está casado, su relación más cercana es el matrimonio, su esposo o esposa. Los que tienen hijos o están solteros, sus padres. Y de los que estamos casados con hijos, nuestros hijos. Y Dios sí contempla esta verdad en la Biblia. Vamos a leer, Daniel, si tú nos acompañas y nos ayudas a leer esta porción de la Biblia en Efesios capítulo 5, donde la Biblia nos habla de la llenura del Espíritu Santo, y dramáticamente desde el verso 18 al 21, y luego dramáticamente empieza a hablar de la familia, Daniel, como que la gente, todos hemos hecho como una separación entre ser lleno del Espíritu Santo, que es algo que Dios desea, y las relaciones en la familia. Si nos lees, por favor, del 18 al 21, bueno, si quieres al 22, 23, para que empecemos a desarrollar eso y luego Iván nos continúe leyendo. Por favor. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sometámonos unos a otros con el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Muy bien. Vemos aquí entonces, a ver, Daniel, que la Biblia está hablando de llenarnos del Espíritu Santo, algunas características que nos van a ayudar a llenarnos del Espíritu Santo, los versos 19, 20 y 21, pero luego entra la Biblia como que cambiara de tema, es lo que las personas podrían decir, al tema del matrimonio. ¿Por qué? Yo creo que lo que me viene a mi corazón es cuando nosotros vemos en la Biblia que hay oraciones que tienen estorbo. Pero también pienso, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tienes que aterrizar esa llenura en los frutos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. Entonces, yo creo que la llenura te lleva a tener un mejor fruto del Espíritu, y ese fruto se debe de reflejar en tu prójimo, y qué mejor que con tu esposa. Entonces, no es fácil, pero cuando bajas de la nube de la gloria de Dios, tienes que enfrentar eso. Y doy como ejemplo, para que lo discutamos, el asunto de Moisés, ¿no? Moisés estaba tan metido en la gloria de Dios todo, y hasta ordenando lo administrativo, y llega Yetro y le dice: oye, aquí, ¿qué onda con tus hijos y tu esposa, no? Aquí están, te los traigo como para que tú te hagas cargo, ¿no? Porque creemos que a veces tanta vida del Espíritu nos empieza a separar de la familia, y eso es equivocado según lo que estoy leyendo. Ay, es que como que tiene un ministerio profético, porque yo acabo de hablar con un amigo, no en un análisis como hoy, en lo privado, sobre Moisés y su esposa Séfora, que desaparece en la Biblia y lo acusan sus hermanos
Aarón y María, de que tomó otra mujer. Si yo quisiera llegar a ese tema otra vez, regresar, y tú no sabías nada de eso, y acabo de platicar y me pasé 2 horas platicando y definiendo con mi amigo el fin de semana pasado ese punto de Moisés descuidando a su familia, ese punto. Entonces, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la familia según esta porción que estamos iniciando leyendo, Iván. Sí, definitivamente. Tomando precisamente la vida de Moisés, dice que él era el más manso de la tierra, no el más menso, el más manso. Creo que la primera evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo no es un don, es un carácter. Es el carácter de Cristo en nosotros. Mucha gente puede orar en lenguas, pero su carácter revela que todavía el Señor, a través de su Espíritu, en su interior, está trabajando. Entonces creo que eso es lo que yo pondría sobre la mesa, ¿no? Tomando el ejemplo de Moisés. La primera evidencia de que el Espíritu me ha llenado, de que estoy siendo lleno, es que en mi carácter hay una evidencia súper notoria de que soy una persona diferente. Entonces, esta suposición que muchos cristianos hacen al leer la Biblia, donde en el verso 21 termina diciendo ahí, parece ser, sométanse unos a otros en el temor de Dios, y empieza el tema del matrimonio, luego va a seguir el tema de los hijos, luego va a seguir el tema del trabajo, y luego va a seguir el tema de la guerra espiritual, que así se llama, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra influencias espirituales. Toda está conectada al Espíritu Santo. Sí, definitivamente. O sea, el Espíritu Santo nos fue dado para caminar con nosotros, ¿no? La palabra griega que es paracleto, uno que camina con, uno que acompaña, uno que sostiene. Creo que la conclusión a la que llegamos es que la vida cristiana no es difícil de vivir, es imposible de vivir sin el Espíritu Santo. Claro. O sea, sin el Espíritu Santo, ningún ser humano puede vivir una vida que agrada a Dios. Él nos ayuda, dice la Escritura, en nuestra debilidad. Cuando no asumimos esa verdad tan poderosa, entonces empezamos a leer este versículo 22, 23, que solo nos leíste unos pocos, pero vamos a leer todo hasta que acabe ahí el 33. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Entonces las personas empezamos a leer el capítulo 5, el capítulo 6, y lo queremos vivir pues decidiendo, sí, yo quiero hacer eso, sin evaluar que lo que está diciendo Iván, que solo con la ayuda de Dios es que se puede vivir un verdadero cristianismo, y con la ayuda del Espíritu Santo. En tu experiencia, también eres pastor, Daniel, ¿cuántos cometen este error? Muchos, porque ¿sabes qué? Separamos lo espiritual de nuestras familias, y nuestra familia es tan espiritual. El pasar tiempo con tus hijos y edificarlos también es una manifestación del Espíritu Santo. Pasar tiempo con tu esposa es también una manifestación del Espíritu Santo. Cuando hablamos de un mover más fuerte, fíjate, la Biblia dice que hasta cuando ayunemos tenemos que estar de acuerdo con nuestra pareja. No es yo me meto a la unción, al poder, y la esposa te dice, pero yo también quiero tener una intimidad contigo. Y si tú te metes sin el consentimiento, entonces empiezas a perder cosas en la familia que Dios quiere cerrar, porque tocaste un punto muy importante, pastor, que hay muchos que se meten a la guerra espiritual con familias que no están amalgamadas. Entonces se van a meter a la guerra espiritual, y Satanás va a atacar. Lo primero que va a atacar en respuesta a que tú estás tocando su reino es tu casa. Entonces, si la casa no está fuerte, yo veo muchos que se meten a guerra espiritual, Espíritu Santo, no arreglan su familia y se saltan ese paso y se van a guerra espiritual, y ahí vienen los trancados sobre los hijos y sobre el matrimonio. Y terminan fracturados porque no estuvieron en esto atentos de que después de bajar de la montaña hay que atender a la familia. Yo me encontré en una traducción más moderna el versículo 18 con una aplicación que tal vez puede ayudarnos a entender un poco que no hay división entre el versículo 20
21 y lo que sigue, sino que es una narración continua. De hecho, en el original de la Biblia, esa separación en versículos y capítulos no existe, y tampoco los subtítulos que en muchas Biblias aparecen en letrillas negras, que sí nos ayudan mucho en un inicio para localizar los pasajes, recordar dónde están algunas historias, algunas verdades, pero cuando queremos comprender lo que Dios habla, la división por capítulos y versículos y los subtítulos, que parece que empieza otra verdad y acabó una, nos quitaría el entendimiento de que es con la verdad de ser llenos del Espíritu que podemos tener un matrimonio, como aquí dice. Miren, me encontré en la TLA de esta misma porción esta traducción del 18: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Yo creo que en México, que es un país bien festivo, todos tenemos algún recuerdo de alguien tomando, cuando no sea tu propio recuerdo, y perdiendo el control de tus actos. Y fíjense cómo dice la llenura: más bien permitan que el Espíritu Santo sea quien los llene y los controle. Que la llenura del Espíritu Santo es cederle el control al Espíritu Santo. ¿Tú ya lo habías más o menos identificado, Iván? O sea, el vino natural trae desorden. Cuando el Espíritu Santo llena a alguien, todo en su vida comienza a ordenarse, comenzando con uno de sus primeros ministerios, que es la familia. Entonces, una de las cosas que yo aprendí, tengo poco de casado, pero alguien me lo dijo, es: ¿quieres conocer a un verdadero hombre de Dios? Mira el rostro de su esposa, porque ahí tú vas a saber qué tan espiritual y qué tan lleno de Dios realmente es. Entonces, cuando Él nos controla, en automático las cosas comienzan a ponerse en orden, ¿no? Yo siempre digo que desde que conocí al Espíritu Santo jamás volví a pecar a gusto, porque Él es el que convence de pecado, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno tiene una mala actitud hacia la esposa, hacia los hijos, ¿no? En este caso yo ahorita tengo 2. Cuando uno comete algo, dice algo equivocado, ahí el Espíritu inmediatamente convence de pecado y ordena en el acto, ¿no? Con nuestra conciencia abierta a la verdad de su palabra, lo que está desordenado. Entonces yo creo que el vino natural trae desorden, el vino del Espíritu trae orden. Esta expresión increíble es verdad que sin que el Espíritu Santo nos ayude, ¿cómo podremos vivir lo que Jesús o la palabra dice? Tú que eres muy movido en las cosas del avivamiento del Espíritu Santo, y lo he testificado que es genuino, como Dios te respalda, el control del Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo los controle. ¿Qué piensas de esa expresión? Es asunto de carácter. Yo tengo que ser muy franco. A veces bajo de momentos de ministrar donde estoy agotado mentalmente, porque cuando el Espíritu Santo te toma, eres un cuerpo humano, ¿no? Sí. Sansón, después de una batalla tan fuerte del Espíritu, que mata a 1000 filisteos, Sí. la consecuencia es tiene mucha sed. ¿Tiene sed? Y inclusive puedo decir algo, te pones quisquilloso. Llega un momento que te cierras, y a veces lo profético te hace cerrarte en un mundo. Entonces quieres estar como que solo. Pero de repente viene tu hija y te dice: oye, por ejemplo ayer, y después de ya despega, mi hija me dijo: oye, quiero ver una película contigo. Entonces yo me pongo en un palo. Era tardísimo. Pareciera muy espiritual. Yo, así, no, ¿cómo vamos a ver una película? Venimos de la presencia. Pero aprendes a hacer altares conviviendo con tus hijos. Claro, vas a cuidar qué vas a ver, ¿no? Sí, claro. Entonces digo: ok, vamos a ver. Y yo te decía antes del post que vimos un ratito Clifford, un perrito ahí, muy, muy sana la película. Y mi hija: vela conmigo. Y mi hijo se me acostó. Te voy a decir algo, yo no quiero que me toquen porque estoy tan álgido de todo. Y yo tengo que aprender a abrazar a mi hijo y que mi hijo se me encima. Y tengo que ser tan normal. Y a veces eso nos cuesta. Ser normales. Ser personas que no nos sintamos celestiales. Entonces a veces creemos que el Espíritu Santo nos hace tan celestial que se nos olvida que cuando vas a llegar a tu casa, tu esposa te va a decir: falta un garrafón de agua. Y tú dices: ya no quiero yo ni poner nada. Pero tu esposa: hey, aquí eres esposo, allá la gloria, pero acá carácter. Y entonces eso es muy entrenable. Bueno, entonces leamos el resto de esta porción
para terminar el análisis aquí en esto, ¿por qué no nos lees desde el 22, Daniel? Porque tú empezaste ahí y hasta el 33, y ahí comentamos cómo es que el Espíritu Santo y la llenura va a ayudarnos a expresar este amor, que es el nuevo mandamiento que Jesús dejó a la familia. Adelante, Daniel. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia esté sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pues si leemos esta porción de la Biblia, vamos a querer cerrar la Biblia, porque solo habla de la dirección de Dios para tener un buen matrimonio. Y la dirección de Dios para un buen matrimonio, como lo estás tú leyendo, es que la esposa se sujete a su esposo como considerando que fuera Cristo, y el marido ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que se entregó sacrificándose y derramando su sangre. Qué complicado. Estamos casados, eso no está fácil. Es que Amarla como Cristo a la iglesia, pues ya perdimos la batalla. sí, Él tiene un amor perfecto y nosotros tan imperfecto. Y luego es algo que Dios nos está pidiendo después de decir que tienes la llenura del Espíritu Santo. Entonces la familia toma una relevancia por encima de cualquier ministerio. O sea, como siempre hemos dicho, tu principal ministerio es la familia. Entonces, ¿de qué nos sirve hacer tantas cosas si perdemos y lastimamos a nuestra propia familia? De verdad que es muy difícil esto. Esposos y esposas, tú como pastor, Iván, y maestro de la Biblia, ¿no te abruma todo lo que? Nomás concentrémonos en lo que lo dice a los maridos. De hecho, le dice 3 versículos a las mujeres y 7 al marido. También nos carga la mano. Claro, porque como hombres, si tenemos la mayor autoridad, tenemos la mayor responsabilidad también. Creo que como hombres determinamos el rumbo, el destino, la espiritualidad, el propósito de nuestras familias. Y al menos para mí, la relación más desafiante de mi vida ha sido la relación del matrimonio. Y creo que me ha ido bien. Pero creo que el matrimonio exitoso no es de 2, es de 3, ¿no? Okay. Y es de el Espíritu Santo con nosotros. Porque, por ejemplo, menciona mucho amad, ámense. ¿Cómo realmente yo puedo amar? Como humano yo no tengo un amor perfecto, pero el Espíritu, la primera evidencia de su fruto es el amor. Si el Espíritu está en mí, yo soy lleno, yo voy a poder amar como Dios ama. Voy a poder perdonar como Dios perdona. Voy a poder tener paciencia como Dios tiene paciencia con nosotros. Entonces, creo que cuando metemos al Espíritu Santo a nuestro matrimonio, a nuestra alcoba matrimonial, pues obviamente e indiscutiblemente vamos a fallar, pero creo que va a ser cada vez menos fallas o menos complicaciones, carnalidades e inmadureces que destruyen tristemente muchos matrimonios. Y hoy lo vemos con los índices de divorcio a la alza, y vamos a poder vivir de una manera más espiritual que se va a manifestar en las cosas pequeñas y diarias en las que el Señor por su Espíritu nos va a ir guiando. Yo creo que la mayoría de los cristianos asume que el poder que el Espíritu da, según Hechos 1:8, recibirán poder dunamis para ser mis testigos, que ahí también está
un poquito complicado la Biblia porque la palabra original de la que se traduce testigos es mártirus. Y mártirus más bien habla de un mártir que de un testigo. Y el mártir se caracteriza por dar la vida o estar dispuesto a dar la vida por una causa. Y aquí la Biblia dice que el marido debiera amar a la esposa o debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, que pues se dio su vida por ella. Entonces ese poder que recibimos del Espíritu Santo, que muchos cristianos que leen la Biblia lo entienden, que derramaré poder, dunamis, para que me sean testigos, lo aplicamos a sanidades, a orar por enfermos, lo aplicamos a dar una palabra en alguna ocasión a un grupo pequeño o grande, a compartir la palabra, pero no lo tenemos la capacidad de hacer el switcheo, como lo estás diciendo, de que ese poder es para amar, que es lo más complicado, porque es el fruto más evidente del cristianismo, pero tenemos un amor imperfecto, humanamente no lo podemos hacer, pero el Espíritu está en nosotros para ayudarnos a amar de una manera sobrenatural. Esto que se describe aquí del esposo y la esposa, ¿es humano o sobrenatural? No, el amor no es natural, es sobrenatural, porque por naturaleza humana y carnal somos egoístas por naturaleza caída, que desde que Adán falló somos egoístas por naturaleza. Porque hoy muchos jóvenes de mi edad no se quieren casar? Porque vieron un mal ejemplo en sus Claro, papás. vieron un mal ejemplo, pero también porque son egoístas. No quieren dar su dinero, no quieren sacrificar su carrera, no quieren sacrificar su profesión, no quieren sacrificar su juventud, no quieren tener hijos. ¿Por qué? No quieren sacrificar su tiempo, no quieren sacrificar sus recursos, prefieren tener perros en lugar de tener hijos. Wow. Y es ridículo ver perros en una carriola y tantos niños huérfanos y abandonados. Es que aquí no dice amad a sus perros. Exacto. Entonces yo pienso que, y lo creo con todo mi corazón, lo siguiente, o sea, dime qué estás dispuesto a sacrificar y te voy a decir cuánto estás dispuesto a amar. Jesús nos amó tanto que entregó hasta la última gota de su sangre. Y la Escritura dice que el que no está casado, que se quede así, para que se dedique a las cosas del Señor. Pero una vez que nosotros delante del altar hacemos un pacto con Dios, de nuestras primeras responsabilidades es mantener a nuestra esposa santa, limpia, pura, sin mancha. Eso lo leímos casi al final de esta porción. Pero eso no es humano, eso es divino, eso es sobrenatural, y eso solo es posible siendo controlados por el Espíritu Santo. Ahí es donde está el asunto, que realmente tenemos que entender, según la Escritura, que esta llenura se aplica primero que nada, porque aquí está, no podemos evadirlo, en la familia. Y si no fuera suficiente, enseguida vamos a leer, o podemos leer después que habla sobre los hijos. Entonces, el descuido de la familia, casados y padres e hijos, que pues, las relaciones principales, es una evidencia de que entonces qué llenura recibiste, qué llenura recibiste. Es que ¿sabes qué pasa? Que separamos, la iglesia dijo siempre una palabra: lo secular y lo espiritual. Malísimo. Entonces separamos que la familia es algo secular, o sea, la familia es espiritual. Entonces voy a decir algo muy fuerte: espiritualizamos tanto un altar familiar. Vamos a leer la Biblia y orar. ¿Está bien? Es lo principal. Pero también eres espiritual cuando agarras tus hijos, les compras unas palomitas y ves una película con ellos. Estás haciendo una sinergia. Y tú sabes que la sinergia es una unidad de energías, ¿no? Entonces estás con ellos y ellos están felices riendo contigo. Y eso también es muy espiritual porque estás fortaleciendo tu casa. Ellos ya saben que hay que orar, hay que leer, hay que buscar el rostro de Dios. Pero es que se nota de esa forma, el amor se expresa así. Yo ahora que he estado aquí, hago una sinergia, nos encanta MasterChef. Entonces con mi esposa digo, vamos a ver MasterChef, porque es algo que nos agrada a los dos y que nos fortalece a los dos en un gusto de algo, ¿no? Y a mí me gustaría ver Rambo, y a ella le gusta MasterChef. Entonces el asunto familiar tiene que ver con ceder muchas cosas y piensas que no son espirituales. Y ese es el error. Y el error es separar. Entonces no necesito a Dios para hacer eso. Es natural, es secular. Uno de los libros favoritos que yo leo
que me enseñó mucho de lo profético fue que toda persona que quiera conservar la unción necesita un hobby, necesita practicar algo fuera de la iglesia. Entonces hay hombres, ¿verdad?, que agarran y cortan el pasto, pero se despegan y están listos para la familia. Entonces, y hay gente que son cinéfilos, o hay tipos que tienen que agarrar una hora un videojuego. Entonces pensemos que no es espiritual, porque no, eso es del diablo. No, espérame, o sea, esto es parte de amoldar lo espiritual en las tareas prácticas de la vida. Okay. Entonces, cuando nosotros damos fuerza a la familia y vas a ver tan espiritual un partido de fútbol con tus hijos, ¿tu hijo cómo se siente? Yo me acuerdo que cuando mi papá me vio, yo practiqué caminata un tiempo. Eso no te la sabes, yo practiqué caminata, tenía que así. Y mi papá me fue a ver a un estadio a hacer caminata. ¿Sabes qué significa? Mi papá puede predicar 30,000 mensajes, pero que mi papá me hubiera pelado para ir a verme a hacer caminata y perdí, pero que mi papá estuviera ahí, te levanta el ánimo. Entonces a veces, no, es que no tengo tiempo para esas cosas. Pues tu hijo está esperando que seas tan espiritual para que fortalezcas su persona. Yo quisiera añadir algo, o sea, menciona mucho la palabra sujeta, ¿no? En esto, y quiero, ahorita que está hablando el profeta Daniel, se me viene esto al corazón. O sea, es fácil sujetarse a quien te ama, y cuando un esposo ama, cuando un padre ama, la respuesta natural de la esposa y de los hijos por admiración va a ser la sujeción. Entonces yo pienso que si uno quiere tener una esposa sujeta y no una esposa con sujeta, uno necesita amarla de esta manera. Mencionaste que no sé si podamos meternos y salir a tiempo, porque el tiempo avanza y nuestro productor es implacable. Dice, tenemos que terminar y hacer el siguiente podcast. Usted que está siendo bendecido, escuchando, viendo este podcast, compártalo con otros, dígale a otros cuánto está aprendiendo. Fíjese esta plática que estamos teniendo aquí de este análisis, cómo nos aterriza, ¿va? De andar de ahí divagando en las nubes, de que Dios me dé el poder para sanar a otros, a los enfermos. Y sí, la Biblia dice que oraremos por los enfermos en el nombre de Jesús y sanarán, para compartir la palabra, para dar un consejo que ayude a alguna persona en una crisis. Pero también ese poder del Espíritu Santo es para las relaciones sanas, que pareciera lo más fácil y al contrario es lo más sencillo. Nosotros que nos dedicamos a compartir la palabra de a muchos años atrás, cada uno, sabemos que lo más difícil es llegar a la casa con la esposa y con los hijos y manifestar la llenura o el control del Espíritu con ellos. Y nos hablaste y estás tocando una vaca sagrada, Moisés. Super Moy, el hombre por el que vino el decálogo, que es la base de la jurisprudencia, los 10 mandamientos, por lo menos todo el mundo occidental, el profeta más grande de la Biblia después de Jesús. No hay hombre más grande en milagros, en la palabra, en dirigir a una congregación de casi 3 millones de personas como Moisés, y que no andaba bien con su esposa, dijiste. Oh, sí, muy fuerte. A ver. Sí, es que… Suéltalo. A ver, yo lo voy a decir así. Hay gente que no le gusta batallar con la familia. Cuando mi esposa y yo tuvimos nuestro primer hijo, Elian, mi suegra me ubicó y me dijo, quiero hablar contigo. Mi suegra se ha metido 3 veces en mi vida a una plática de estas, en 17 años que voy a cumplir. Y me dijo, hijo, no pares de servir a Dios. Agarra a mi nieto, súbelo en un carro y sigue sirviendo. Wow. Acabo de regresar de una gira antes de llegar aquí, vengo de una gira de 8 estados de la República, y le dije a mi esposa, quiero hablar contigo. Nos sentamos, le digo, quiero que me acompañe en esta gira. Va a estar muy dura, pero quiero que sirvamos y convivamos. Entonces había días que predicaba, y llegando de predicar, a la alberca con ellos. Al otro día una cascada, al otro día un cenote. Entonces hice una alternancia entre servir a Dios y ser familia, que mis hijos están fascinados y dicen, tu ministerio me agrada, papá. Wow. Por eso que sabemos que le vamos a dar a la iglesia, pero que vamos a ser normales, que vamos a comer cochinita pibil, y que vamos a ir a un restaurante como familia, y que vamos a nadar contigo y vamos a ir al mar
y vamos a caminar en la playa. Entonces, cuando yo les hago este punto, por eso muchos, lo que voy a decir es fuerte, hijos de pastores odian la iglesia. Porque les enseñaron iglesia. No, pero descanso, no, eso es del diablo. Pues hasta Dios descansó al séptimo día, ¿no? Entonces hay días que hay que desconectarse y agarrar. Por eso yo tengo, y voy a decir esto bien pecador, ¿no? 2 días a la semana yo tomo con mi familia. ¿Y qué le pasó a Moisés entonces, Daniel? Dices tú que vino Jetro, el suegro de Moisés, que tenía a su esposa y sus hijos, y le dijo: te veo, y pues así no vas a poder atender ni a mi hija ni a mis nietos. Y le dio un consejo para administrar al pueblo y lo que él hacía, aconsejando, viendo los asuntos. Era juez, era presidente, era el jefe de la Suprema Corte de Justicia, era pues todo. Moisés primer era todo, ministro, todo. Y le dijo: tienes que tener tiempo, o sea, te vas a morir. A ver, platícanos de eso. Pero eso es fuerte porque por lo que veo no corrigió. ¿No va? Llega Yetro y le dice: aquí está Séfora, oye, atiende a tu mujer, es mi hija, pero es tu mujer. Y aquí están tus chamacos que están creciendo, yo soy el abuelo, pero no el papá. Y entonces, por lo que veo que Moisés no hace, se consigue la segunda esposa, y creo que en una parte viene muy fuerte que Miriam sufre consecuencias y Aarón sufre consecuencias, pero también están señalando un punto y le están diciendo todo, o sea, le están diciendo 3. Moisés, atiende a tu familia. Es que no puedo, es que no ven que yo traigo esta justicia y todo. Y Yetro le dice: oye, te vas a matar por centurias, ajusta lo administrativo. Entonces quiere decir ahí que cuando tú ajustas lo administrativo, cuando tú ajustas tu ministerio, cuando tú ajustas tu vida espiritual, debes de tener tiempo para la familia. Hay visiones, lo que voy a decir esto es muy fuerte, ¿eh? Hay visiones que o sea, yo conocí una visión, me dio miedo, que te dicen: tienes que tener 5 grupos a la semana. 1 cada día vas a tener grupos familiares. El sábado te entrenas y el domingo a la iglesia. Y yo digo: y de esos 7 días, ¿cuál te dijeron que tienes que cuidar a la familia? Entonces te hacen ganar. Y lo que dice la Biblia es en riesgo: ganar el mundo y perder tu familia. Y Moisés, yo creo que ganó, hizo, pero no nos da un dato la Biblia, a menos que usted como doctor teólogo, que nos hable de Séfora. ¿Qué pasó con Séfora? Se desapareció. Ese es un problema grave. O sea, tú estás tocando algo que no es evidente en la Biblia, que está solo cuando la revisas, la estudias, de que acusan sus hermanos de Moisés. Él era el hermano menor, y había un hermano que seguía más grande, que es Aarón, el sacerdote, y María, que era la profeta, que es la mayor. De hecho, ella fue la que lo puso en la canasta, según el relato bíblico, que el río Nilo llevó la corriente donde estaba la hija del faraón. Y ellos le dicen que ahora tomó otra esposa, porque no está Séfora. ¿Para qué tomó otra esposa si Séfora está? Que tomó una mujer cusita de Etiopía, ¿verdad? Según el mapa. ¿Tú habías visto este punto de Moisés y de que la familia dónde quedó, Iván? Honestamente no, me parece súper interesante, pero creo que nos da demasiada luz que nuestro ministerio no solo son las ovejas, las ovejas de la congregación, nuestras primeras ovejas son las que viven con nosotros. Nuestra primera oveja es nuestra esposa, nuestras primeras ovejas son nuestros hijos, ¿no? Y con justa razón dice la Biblia: no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad, ¿no? Que están con el Señor, caminando con el Señor. Y creo que ese es el gran desafío que nosotros tenemos, para que al momento de llegar a la presencia de Dios podamos rendirle buenas cuentas de que nosotros quemamos todos los cartuchos e hicimos todo lo posible y caminamos para honrarlo a Él, para poder levantar generaciones para Dios. Entonces, regresando al primer grande mandamiento que Jesús establece, un nuevo mandamiento de amar al prójimo como Él nos amó, ya no como nosotros a nosotros mismos, sino como Él dijo Jesús: el mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros como yo los he amado. Y ese también es otro error, que el prójimo, cuando tú lees estas porciones de la Biblia, consideras que son todos los demás menos tu familia. O sea, que el prójimo es la gente, las personas, y el prójimo es próximo, más cercano, pues el casado es su esposa, con quien duerme todas las noches, su esposo, y enseguida los hijos. Y ellos son el prójimo más cercano, o a quien hay que mostrarle primero el amor. Definitivamente, ellos tienen que ser el objeto de nuestro amor
de nuestra generosidad, de nuestro cariño, de nuestro tiempo. Ellos deben ser, primero obviamente Dios, pero después deben ser ellos. Antes que una oveja es un hijo, antes que un discípulo es nuestra esposa. Le vamos a dar cuentas a Dios definitivamente por eso. Y la Biblia dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y provisión no solo es dinero, que algunas personas dicen, yo les doy dinero, sí, pero, o sea, tu hijo no te va a amar porque le des dinero. Necesitas proveer, eso va más allá que el dinero. Tienes que proveer amor, tienes que proveer tiempo de calidad, tienes que prestar tus oídos para escucharlos, tienes que, al bajar del púlpito, mis hijos son pequeños, bajarme a su nivel, abrazarlo, besarlo. Creo que esas expresiones realmente revelan la transformación interna del espíritu. Y como lo decía al principio de este análisis bíblico, o sea, para mí la primera expresión de ser lleno del Espíritu Santo es un carácter, el carácter de Cristo. Algo muy fuerte que me viene ahorita es que Moisés no tiene un hijo físico que continúe con el ministerio. Usó a Josué, pero no es ningún, pero sus dos hijos que están mencionados en la Biblia no están en el liderazgo. Algo falló. Y Dios nos guarde de que nuestros hijos no continúen con un legado espiritual, porque nosotros entendimos mal la llenura del Espíritu Santo. Exacto. El gran Moisés con el poder, las plagas, el mar rojo y su familia. Tal vez la demanda que tuvo él, la distracción de las cosas urgentes por las más importantes, su esposa. Hemos conocido grandes ministerios que no tienen continuidad y a mí me espanta eso. Pero también ves grandes ministerios que ahorita son quinta generación de ministros. Increíble. Ya familias sacerdotales. Y formar una familia sacerdotal es pasar tiempo con la familia. Claro. Entonces algo hicieron bien. Yo acabo de ver un pastor y todos sus hijos metidos y le digo, algo hiciste muy bien. Ya no me interesa. La iglesia está muy bien porque veo tu casa sirviendo a Dios y con un amor. Algo le transmitió bien eso. Y a mí eso me ministra. Entonces yo quiero aprender a que mis hijos no odien la iglesia. La amen, pero ¿sabes dónde la van a amar? Si yo paso tiempo en la familia. Si no, van a odiar la iglesia. Pues el tiempo avanza. Queremos dar las gracias a todos ustedes por estar sintonizándonos, escuchándonos, viéndonos. Recomiende este podcast. Recuerde que nuestro enfoque es que la palabra de Dios es para vivirla. Sin embargo, he pedido a Daniel y a Iván que no se vayan, que tenemos que seguir platicando de este nuevo gran mandamiento que Jesús dejó: amar a los demás como Él nos amó a nosotros, y nos dejó un reto increíble, pero para eso tenemos el poder, la ayuda del Espíritu Santo. Pipe va a estar con nosotros en los próximos análisis, pero aquí estamos. Sintonícenos, denos a conocer y le esperamos. Bendiciones. Gracias Daniel, gracias Iván. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica, porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.